Hola, ¿qué tal? Soy José Juan Chávez y les voy a explicar la descripción anatómica de los movimientos del cuerpo humano. Vamos a empezar por la posición anatómica, que es formando una línea vertical con el cuerpo, con las palmas de las manos mirando hacia adelante. Otra posición es la posición inicial o cero, que es la misma línea vertical formando con el cuerpo, con las palmas de las manos mirando hacia la línea medial del cuerpo. Entonces vamos a empezar por los términos anatómicos para describir la posición relativa o una dirección. Vamos a empezar por la posición medial. La posición medial es, vamos a imaginarnos que tenemos una línea vertical trazando la mitad del cuerpo en dos partes iguales. Cualquier movimiento medial es aquel que se acerca a la línea media del cuerpo. La posición lateral o movimientos laterales son aquellos que se alejan relativamente de la parte media del cuerpo, que es la línea imaginaria que trazamos para dividir el cuerpo en dos partes. Un movimiento proximal o distal, que es otro término, es aquel cuando ponemos un punto de referencia, por ejemplo, para decir un movimiento proximal al hombro. Un movimiento proximal al hombro podría ser este, se aproxima al hombro. Y un movimiento distal quiere decir que se aleja del punto de referencia que ponemos. Otro término utilizado es el término superior e inferior, que también ponemos un punto de referencia. Superior, como su palabra lo dice, es superior de un punto de referencia. Si nosotros ponemos de punto de referencia a los hombros, podemos decir la cabeza está en la parte superior a los hombros, y el término contrario a superior es inferior. Inferior es, podríamos decir, los hombros están en la parte inferior de la cabeza. Otros términos son anterior y posterior. El anterior hace referencia a un punto posicionado hacia adelante. Ese es el término utilizado para hacer un movimiento hacia adelante. Posterior es hacia atrás. Otros términos es flexión y extensión. Flexión es cuando hacemos un movimiento formando un ángulo y ese movimiento va reduciendo el ángulo. Una extensión es cuando ese ángulo se va haciendo más grande, se va aumentando los grados del ángulo. Eso es extensión. Bueno, seguimos con estos términos, que es otro término muy utilizado en biomecánica, es abducción. Un movimiento de abducción es aquel que se va alejando de la línea media que trazamos del cuerpo. Un movimiento de abducción podría ser alejar el brazo completo hacia afuera. Esto es un movimiento de abducción. Otro término es aducción, que es completamente lo contrario de abducción, que sería regresar el brazo hacia la parte media del cuerpo. Entre más se aleje es abducción, acercándose es aducción. Rotación, pues como su palabra lo dice, es rotar el cuerpo, ya sea el tronco o la cabeza. Otros conceptos derivados de abducción y aducción son hiperabducción e hiperducción. Hiperabducción es aquel movimiento que rebasa los 180 grados, llevando el brazo hacia atrás de la cabeza. De aquí. Hiperaducción es el movimiento cuando hacemos una aducción del brazo. Hiperaducción es que rebasa la posición cero, acercándose a la línea media del cuerpo.
Rotación medial o interna es otro término. Se refiere al mismo movimiento de un segmento alrededor de un eje vertical. Rotación medial, por ejemplo, una rotación medial puede ser que tenemos el brazo flexionado hacia adelante. Rotación medial es acercándose a la línea media del cuerpo. Y rotación externa o lateral es completamente lo contrario. Tenemos el brazo flexionado hacia adelante. Rotación lateral es hacia afuera. Rotación lateral es alejándose del punto medio del cuerpo. Ahora vamos a explicar términos para describir movimientos más especializados. Vamos a empezar por flexión lateral. ¿Qué es flexión lateral? Ese término lo utilizamos solamente en movimientos del tronco y cabeza. Un movimiento de flexión lateral sería este, del tronco. Flexión lateral de cabeza es esto, de cuello. Nada más en esas partes del cuerpo se utiliza este movimiento. Otro término es elevación. Este término es utilizado en movimientos del hombro. Como su palabra lo dice, elevar es subir los hombros. Sube los hombros y las escápulas, la parte de atrás de los hombros, tienen que elevarse. Depresión es el movimiento opuesto a elevación. Baja las escápulas hasta que los hombros queden en su posición normal. Otro término es protracción. Protracción es cuando las escápulas hacen un movimiento de separación, moviéndose alrededor del hombro. Entonces, cuando hacemos un movimiento hacia adelante, las escápulas, que son estas partes de atrás de los hombros, se separan al momento de hacer un movimiento hacia adelante. Y retracción es cuando las escápulas se mueven hacia la otra parte, haciendo los hombros hacia atrás. Vemos que las escápulas tienden a juntarse un poco más, a reducir ese espacio que las separan. Ahora otro término que es aducción horizontal. Una aducción horizontal, podemos decir que es un movimiento que se presenta cuando los brazos y las piernas hacen un movimiento horizontalmente, tomando como referencia el piso, ¿no? Es horizontal al piso. Hacemos un movimiento de aducción horizontal, por ejemplo, vendría siendo este movimiento. El movimiento es horizontal al piso, ¿no? Y es aducción porque se acerca a la línea media del cuerpo. Abducción horizontal es completamente lo contrario. Tenemos el brazo hacia el frente. Esto es abducción horizontal. Alejas el brazo de la parte media del cuerpo, por eso es abducción, y horizontal porque tienes de referencia lo horizontal del piso, ¿no? Otro término utilizado es supinación. Supinación es cuando estamos, por ejemplo, en posición cero. Un movimiento de supinación es el movimiento de la mano cuando mira la palma de la mano hacia adelante, ¿no? Esto es supinación. Posición cero, supinación. Otro término es pronación. Pronación es completamente lo contrario. Si se fijan bien en la mano, estamos en posición cero, y pronación es cuando la palma de la mano mira hacia atrás. Vean, la mano está en posición cero, hacia atrás es pronación. Otro término es flexión radial. Es el movimiento de flexión en la articulación de la muñeca en esta dirección, en dirección al radio, a la parte media del cuerpo. Flexión radial, vean la mano, es este movimiento. Flexión radial.
Otro término es flexión cubital. Es completamente lo contrario de flexión radial. Tenemos la mano aquí, esto es una flexión cubital. Flexión cubital. Seguimos con otro término que es dorsiflexión. Cuando utilizamos este término es por ejemplo para describir el ángulo que se forma en el tobillo, teniendo un segmento adyacente que es la pierna y el otro es el pie. Cuando hacemos una sentadilla, una dorsiflexión la tenemos exactamente en ese ángulo que forma el pie y la pierna. Este ángulo que forma el pie con la pierna se llama dorsiflexión. Ahí vemos muy claro ese tipo de movimiento. Otro término es inversión, que es el movimiento del pie que toma lugar cuando el borde medial del pie, que este es el borde medial, vira hacia adentro, hacia la parte media del cuerpo, o sea, encarándose a la otra planta del pie. Este es un movimiento de inversión. Eversión es completamente lo contrario. Cuando esto es cuando esto es inversión, regresamos a la posición 0, esto es eversión, hacia afuera. Y por último, otro término utilizado es circunducción. Este movimiento es el movimiento de un segmento que se puede mover en dos direcciones, formando a la vez un cono y a la vez formando una rotación en un eje, ¿no? Si vemos este movimiento del brazo, está formando un cono y una rotación en el eje que es el codo. Esto es circunducción. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Hasta la próxima.